Damos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Le bendiga a todos, a los que se añadieron, a hermana Mercedes, hermana Marlene, Melanie, ¿verdad? Y este día tenemos a dos especiales, tenemos a Kevin y a Caliente y a Candelaria. Así que le damos la bienvenida, ¿no? Están agregándose al remanente. Amén. Así que hay algunos que no están con nosotros por sus diferentes actividades. Bueno, nuestro hermano Oscar, nuestro hermano Pastor está trabajando. Hermana Cintia tiene sus dificultades, amén, etcétera, etcétera. Pero hay otros también que van a venir. Poquito a poco el Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor añade cada día a su iglesia a los que han de ser salvos, amén. Así que el Señor está trayendo a cada uno a este pequeño remanente para que pueda alabarle y glorificarle y también pueda edificarse, amén, pueda fundamentarse y estar firme en la bendición de Dios. Gloria sea al Señor. Quiero invitarles a cada uno de ustedes que portan Biblia, espero que todos portemos Biblia, amén, a una epístola que se llama Efesios, una carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, estaremos leyendo ahí unos 3 versículos. Vamos a leer el versículo 8, 9 y Efesios 2, 8, 9 y aún el 10, vamos a estarlo leyendo ahí. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. ¿Lo tiene? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios compartida. Amén. Yo voy a empezar en el 8, usted lee el 9 y luego juntos leemos el 10. ¿Qué le parece? Amén. Leemos entonces la palabra de Dios tal como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es un don de Dios. El 9. No por obras para que nadie se gloríe. Juntos en el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Esto es palabra de Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera revisada 1977. Es prácticamente similar, en algunos es casi lo mismo, pero en otros es la, digamos, la traducción, ¿verdad? Tiene una sintaxis, ¿verdad? Y también pues la prosodia un tanto diferente, ¿verdad? Palabras cambian, nada más, pero el significado es lo mismo, amén. Esa es la bendición. El español es un idioma que es rico en palabras. Por esa razón es de que podemos tener muchas palabras sinónimas, por ejemplo, ¿verdad? Para decir bonito también tenemos bello, tenemos lindo, etcétera. Entonces se refiere a lo mismo. Muy bien. En esta oportunidad tenemos la continuidad del tema que habíamos iniciado. Y el tema que habíamos iniciado el domingo pasado, los principios fundamentales de la fe cristiana. Amén. Tema de reflexión. Los principios fundamentales de la fe cristiana. Son principios, verdades fundamentales. O sea, cuando decimos principios se refiere a eso, verdades. Fundamentales es porque es la base de la fe cristiana. Si no tenemos fundamentos de doctrina, entonces el enemigo fácilmente nos puede ganar la batalla. Por esa razón es que el enemigo ha vencido a muchos cristianos en toda la historia de la iglesia. Y en la vez anterior nosotros abordábamos que el enemigo ha usado varias estrategias en diferentes momentos. En la iglesia primitiva, como era una iglesia que tenía pureza doctrinal, ¿verdad?, y pureza moral, no la pudo corromper con la doctrina, porque estaban los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, que estaban bien instruidos por el Espíritu Santo y por el Señor Jesucristo, y nadie los pudo
cambiar de esa doctrina, aunque los azotaban, aunque los encarcelaban, aunque los mataban, no servía de nada. Ellos seguían firmes en la misma fe, en la misma doctrina. Amén. Y el enemigo utilizó en el primer tiempo la espada de los Césares para matar a los cristianos. Pero entre más mataba, más se multiplicaban. ¿Cuánto gran gloria a Dios? Y los apóstoles llegaron con el evangelio a los continentes. Asia, ahí empezó, ¿verdad? En Jerusalén. Europa, África. Todo el mundo conocido de aquella época. Y evangelizaron prácticamente gran parte del imperio romano. Pero el enemigo levantó a los Césares para perseguir a la iglesia, desde Nerón hasta Diocleciano. Luego el Señor instrumentalizó a Constantino para eliminar las persecuciones y dar libertad de culto, de tal manera que dio apertura. Y el enemigo ahí se asustó también, pero también el enemigo instrumentalizó a una institución que se llama Iglesia Católica Romana. Y durante 1000 años aproximadamente esa iglesia le escondió la Biblia a todo el mundo. Le escondió el mensaje verdadero de salvación a la humanidad. Y ellos eran autoridad y nadie podía contradecirlos, porque contradecirlos a ellos significaba ir en contra de un imperio, ir en contra de un imperio que mataba y asesinaba a todos los seguidores del Señor Jesús. Así que en esa época siempre habían creyentes, pero tenían que hacerlo en forma clandestina, es decir, escondidos. Así es. Y el Señor entonces empezó a despertar a los soldados en el campo de batalla y los puso en la línea de choque, y los primeros reformadores murieron, ¿verdad? John Wycliffe en Inglaterra, John Hus en Checoslovaquia, John Lennon en Alemania. Pero el enemigo pensaba que iba a vencer y no pudo vencer, porque el Señor levantó a uno que se llamó Martín Lutero. Y este Martín Lutero es el precursor, ¿verdad?, que Dios usó para las reformas. Es prácticamente el padalín o el héroe de la fe. Y se cuenta que el 31 de octubre de 1517 clavó en una catedral de Wittenberg unas 95 tesis en las que impugnaba todos los dogmas de la Iglesia Católica. Los refutaba por medio de la palabra de Dios, y luego empezó a enseñar el verdadero evangelio. Y luego después le siguieron otros reformadores como Juan Calvino. Juan Calvino enseñó cosas buenas, también enseñó una doctrina que no es tan buena, pero nosotros tomamos lo bueno de él. Amén. Porque dice la palabra de Dios: no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Un maestro pues tiene cosas buenas, amén. Y si algo malo lo enseña, entonces eso no se agarra, pero sí enseñó cosas buenas. Entonces, luego después le siguió Ulrico Zwinglio y Juan Knox. Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Francia, Ulrico Zwinglio en Suiza y Juan Knox en Escocia. Y estos 4 paladines que Dios usó, estos establecieron los principios fundamentales de la fe cristiana, que ellos le llamaron las 5 solas, en el sentido de que son 5 doctrinas básicas de la Biblia. Sola viene de la palabra latina que significa solamente o únicamente, porque la Iglesia Católica tenía una corrupción en la doctrina, y ellos enseñaban que la salvación había que ganarla con obras, y aún enseñaban que había que comprarla. ¿Sabía usted? Vendían indulgencias y le decían: trae tus tesoros, trae tu dinero. No tienes dinero, trae tus tierras. No tienes tierra, trae tu ganado, lo que sea, tráelo, y entonces obtendrás el perdón de Dios y serás salvo. Pero esa era una gran falacia. Y los mismos eruditos que Dios tenía allá adentro se dieron cuenta de que era un engaño, y la Iglesia Católica estaba rica de tanto que le daban dinero. ¿Sí? Por eso es que nosotros rechazamos y refutamos la doctrina del Evangelio de la prosperidad, que le enseña que usted es salvo por las obras de dar dinero y por precio, que tiene que comprar. Eso es una mentira, porque la palabra del Señor enseña que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Entonces, estos soldados en el campo de batalla encendieron un fuego en toda Europa, y no solo en Europa, luego se encendió hacia Asia, hacia África, Oceanía y América, de tal manera que en las conquistas también trajeron el evangelio. Algunos trajeron el catolicismo, pero hubieron unos que trajeron el evangelio aquí
específicamente a Estados Unidos, América, amén. Fue bendecido esta nación en un principio y todavía lo sigue siendo. Lo que pasa es que hay algunos que todavía no se quieren rendir, pero el Señor los va a rendir en algún momento dado, amén. Entonces, estos soldados que el Señor levantó en este campo de batalla, porque era un campo de batalla, o sea, el creyente está en un campo de batalla espiritual, que está por la vida o por la muerte, y el enemigo no juega a ser enemigo. El diablo no juega a ser diablo, y se ha dado de baja a muchas personas. Pero el Señor Jesucristo también es un grande y poderoso en batalla. Amén. Él es el gran comandante, el jefe, el general de generales. Y Él también le ha dado un golpe brutal al enemigo. Y ese 31 de octubre de 1517, el Señor Jesús le dio un golpe tremendo al diablo, a todos sus demonios y a todos sus servidores. Entre ellos la Iglesia Católica Romana. Este 31 de octubre se cumplen 506 años de reforma cristiana. Algunos le dicen reforma protestante porque fue una protesta, pero fue una protesta en contra de la herejía, en contra de la falacia, la mentira. Amén. Pero es la reforma cristiana, amén, con la cual el Señor Jesucristo ha salvado a cientos, miles y millones de almas y todavía continúa y continuará salvando a miles y millones de almas, amén. Todavía falta una gran cosecha de almas, todavía la del arrebatamiento. Ya tiene una primicia que somos nosotros, pero el Señor quiere más, amén. Entonces, 1517, 31 de octubre, o sea, han pasado más de 500 años de que el Señor sigue bendiciendo con el Evangelio, amén. Y estos principios fundamentales los tiene que practicar todo cristiano evangélico. No importa lo que tenga, si tenga algún don, algún ministerio, no importa, toda la iglesia, la membresía, todo lo debe de dominar. ¿Por qué? Porque el enemigo en este tiempo también ha usado también la espada para engañar. O sea, ha usado la misma Biblia, pero ha invertido los principios, o sea, los ha cambiado, los ha torcido, pues. Sí. Algo que está recto, él lo ha torcido. Amén. Porque él dice, mira, si aquí en la Biblia dice eso. Pues sí, pero solamente está usando en forma tergiversada la palabra, ¿verdad? Entonces, el Señor, por eso es que nos instruye por su Espíritu Santo y por sus maestros, ¿verdad? Y por todos sus ministros, a que nosotros crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento de su palabra, para que estemos bien fundamentados, amén. Porque en este tiempo abunda lo que es la herejía, abunda toda clase de doctrinas erróneas, abunda toda clase de doctrinas, aún incluso en la iglesia evangélica, ¿sabía usted? Aleluya. En la iglesia evangélica hay cosas que se predican o se practican que no están conforme a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Entonces, estos reformadores, allá a principios del siglo XVI, en la cristiandad latina, entonces ellos fundamentaron estos principios. Y subyacentes a la reforma cristiana hay 4 preguntas o doctrinas básicas en que estos reformadores creían en que la iglesia tradicional estaba errónea y también sigue errónea, porque esa no es una iglesia de Dios. Estas 4 preguntas o doctrinas son: 1, ¿qué es la iglesia? Hay que saber qué es la iglesia. Ellos hicieron un concepto de la iglesia. 2, ¿dónde reside la autoridad religiosa? ¿Quién tiene la autoridad para decir qué es verdad y qué es mentira? La palabra del Señor nos instruye, esa es la autoridad. La regla infalible de fe y conducta es la autoridad de todo cristiano. ¿Cómo es salvada una persona? Esto es lo importante, porque el diablo ha atacado la doctrina de la salvación, la soteriología, lo que le dicen los teólogos, doctrina de la salvación. ¿Cómo es salvada una persona? ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? La esencia de la vida cristiana es vivir para la gloria de Dios. Amén. Amén. Y ahora continuamos abordando. En la entrega anterior tuvimos que habíamos abordado un principio. El principio es sola escritura. Eso es en latín, que quiere decir solamente la escritura. Pero el principio es interpretación solo por medio de la escritura. Por medio de la misma escritura nosotros podemos entender pasajes que no se comprenden, ¿verdad? En algunas partes no está tan claro, pero en otras sí está claro. Amén. Amén. Entonces, por medio de la misma palabra de Dios podemos entenderlo. Por eso es que hay de conocer el contexto inmediato y el contexto remoto. El inmediato es el que está allí en el capítulo, y el remoto es el que está en todo el libro o en otras partes de la Biblia. Amén.
O sea, el que está más lejos, pues. Y definimos que la Escritura, esto es la palabra de Dios, y solamente la Escritura es la norma por la cual todas y cada una de las doctrinas deben ser entendidas y medidas. Así pues, como tales, las doctrinas deben alinearse y sujetarse a la Escritura antes de que el creyente las pueda aplicar, es decir, antes de que las ponga en práctica. Amén. Y ahora abordaremos el segundo principio. Este segundo principio es sola gratia. Eso es en latín, solamente la gracia. Y este principio enseña: solo por la gracia Dios salva. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Solo por la gracia Dios salva. Y aquí vamos a contrastar dos principios. Los que enseñan, ¿verdad? Porque algunos así lo enseñan todavía: salvación por méritos humanos propios versus salvación por la gracia de Dios. Los que enseñan salvación por méritos humanos propios son las religiones grandes del mundo. Son las sectas, todos ellos. Religiones grandes del mundo: el catolicismo, el judaísmo, el hinduismo, veamos, el zoroastrianismo, el budismo. Esas se consideran que son el islamismo, el islam. Son grandes religiones. Ellos procuran salvación por méritos humanos propios. Y también las sectas. Las sectas más conocidas y son tremendas, son bien brutales aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Tenemos testigos de Jehová, los mormones, y también se considera que es una secta los adventistas, o sea, los del séptimo día. ¿Por qué? Porque enseñan salvación por la ley, por medio de la gracia, por cumplir la ley. Y son bien estrictos, es como los judíos mesiánicos. Son bien estrictos en el ritualismo de la ley. No puedo comer esta clase de pescado, no puedo comer este cangrejo, aquí, porque en la ley, etcétera. Es que sí, el Señor dice que Él hizo puros con el sacrificio todo. Solamente se dice: da gracias, Señor, por estos alimentos, y quedan puros. Amén. No pueden comer un cuchito, no pueden comer un garrobito, etcétera. A algunos les gustan todas esas cosas, ¿verdad? Ustedes ni saben qué son. El cerdo, pues, ese es el cuchito. El garrobo, la iguana, etcétera. No pueden comer eso porque según ellos se contaminan. Es contaminación ritual. Y no pueden tener esto. Guardan el día del sábado de forma ritual. No pueden hacer ni una obra en ese día. No encienden ni fuego, no hacen ni comida, etcétera. Y todo eso es procuración de la salvación por obra. Y la palabra del Señor dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Amén. Porque por la ley viene el conocimiento del pecado, ¿verdad? Y la salvación no es por la ley, es por la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, tenemos también a los que se dicen que son de la luz del mundo. También es salvación están errados, dijo eso. O sea, son considerados una secta. Le estoy diciendo que así los tienen catalogados, pues, los eruditos, ¿verdad? No le estoy diciendo lo que ellos dicen, ¿verdad? Entonces, y etcétera, etcétera, porque hay una gran cantidad de gente que está engañada. Y son miles, porque una vez un señor, ¿verdad?, me dijo, uno de los testigos de Jehová, hablamos con él, debatimos la doctrina, ¿verdad? Mi propósito era presentarle el evangelio verdadero, ¿verdad? Pero él empezó con ello, pero como hay que también proponer, ¿verdad?, presentar defensa, eso se llama apologética. Y me dijo que aproximadamente andan en 8 millones de personas alrededor del mundo. Dios me libre. Y esos 8 millones no van para el cielo, lamentablemente, porque están procurando salvación por obra. ¿Sabe cuál es lo que ellos, por eso se afanan así? Dicen que ellos, para ganar su salvación, tienen que ganar a otros adeptos y enseñarles la doctrina de ellos y seguir. El otro ya lo ganó, tiene que ganar a otro y siempre hacer, porque de ellos solo están salvos y seguros los 144,000, que son los privilegiados. Y ellos no saben que los 144,000 son israelitas, porque la palabra del Señor dice que son 12,000 de cada tribu de Israel y son del linaje santo, pero ellos no son del linaje santo, lamentablemente, ¿verdad? Pero la cosa es que lo están bien engañados. Bueno, solo para dar un ejemplo, ¿verdad? Lo que le estoy diciendo es que la gente anda confundida y anda con salvación por méritos humanos. Vamos allí a un pasaje de Romanos. Bueno, esta es la base. Vamos a regresar a todavía no hemos terminado. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Si alguien lo encuentra, me lo lee. Romanos 3:23 hasta el 26, porque ahí tiene todo el contexto. Un poquito más para atrás de Efesios.
Romanos 3, 23 hasta el 26. El que lo encuentre primero, lo lee. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestarse en este tiempo su justicia, al fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Dice la palabra del Señor ahí, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esto en doctrina, en teología, se le llama depravación humana. Es decir, que el ser humano ha nacido, pues, por herencia de nuestro patriarca Adán, usted sabe, con un pecado que se llama pecado original. Se le dice original porque fue el origen, ¿verdad?, del mal. Por eso se le dice original. Otros le llaman pecado connatural. Y este pecado es lo que los apóstoles, ¿verdad?, los maestros que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, le llaman la carne. Y también le llaman el viejo hombre. Otros le dicen el viejo Adán, el impulso carnal, etc. Es lo mismo. Ese pecado es heredado desde el patriarca Adán, y desde que ya, se pasa por medio de la sangre del padre al hijo y a la hija, etcétera, etcétera. O sea, ese pecado pues viene. Y con ese nace el ser humano. Mientras el niño o la niña todavía no tiene raciocinio moral, o sea, conocimiento de lo bueno y lo malo, de lo justo o lo injusto, de lo santo y lo profano, y él puede cometer un pecado, pero es un pecado que él no lo comete con consentimiento, o sea, no discierne, pues, no entiende. Él todavía no es culpable delante de Dios, porque los niños, si se fijan, se enojan, ¿verdad? Y hasta le pegan unas cachetadas a la mamá para que les dé de comer. O sea, hacen sus cositas, ¿verdad? Entonces, pero eso no es pecado en el niño. ¿Sabe por qué? Porque él es inocente. Pero llega un punto en que el niño ya activa ese pecado original. Ya sabe que es manipular a la mamá. Ya sabe que le puede hacer cualquier cosa para conseguir algo de la mamá o del papá. Un juguete, una comida o algo, lo que quiera. Bien, entonces cuando él ya tiene consentimiento del bien y del mal y comete un acto así, ya es culpable delante de Dios. Y por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado, aunque el hombre haga obras buenas delante de Dios, siempre lleva el problema del mal, siempre va en la mancha del pecado. Y por esa razón es que el hombre, aunque procure hacer el bien, siempre se ve que está digamos, en otro pecado. Por ejemplo, alguien puede regalar sus bienes, esa es una buena obra, ¿verdad? Heredar bienes, etcétera. Pero por otra parte puede tener odio con otro, o puede tener celo o envidia con otro, y eso ya es pecado. Entonces, las buenas obras no calibran o no van a darle la salvación, porque está cometiendo otros pecados. Y dice la palabra de Dios que las obras del hombre delante de Dios, él no las acepta, ¿verdad? La única obra que acepta para recibir al pecador y declararlo justo es la obra de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, por eso dice acá, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, destituidos significa que están privados de entrar a su reino, de entrar a su presencia, de llegar hasta el cielo donde Él está. Amén. Y luego, por ese problema, ¿verdad?, es que otorga la salvación gratuitamente. Y dice en el 23, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahí está bien claro. Aquí se viene a tierra el evangelio de la prosperidad. Traiga todas sus riquezas, siembre en este ministerio, dicen ellos, ¿verdad? No lo digo yo, dicen ellos. Y toda su familia se va a convertir, ya va a ver. Su esposo se le va a arreglar, su esposa se le va a arreglar el problema que tiene. Su negocio va a prosperar, etcétera, etcétera. O sea, manipulan la palabra de Dios. Y los milagros y los prodigios, que un milagro es la salvación, amén, los venden, y eso es falacia. Nosotros damos el diezmo y la ofrenda porque forma parte de
el amor que nosotros le tenemos a la obra de Dios. Amén. Y también el Señor así también nos bendice, pero no estamos comprando la salvación, porque la salvación es por gracia. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí no hay obras de hombres. Dice, mediante la redención. La redención es que el Señor nos compró. Amén. Porque nosotros estábamos vendidos en un mercado de esclavos. Esclavos al pecado, pues. Y el tirano que nos tenía oprimidos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Es el faraón, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo llega como un Moisés, como un libertador, y compra el rescate en la cruz del Calvario y nos da liberación. Y liberación de la culpa del pecado, liberación de la paga del pecado, ¿verdad? Sí, amén. Liberación completa. Amén. Amén. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe es un requisito para la salvación, para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo su justicia. Por la justicia Dios perdona, y también por su justicia también Dios castiga. Sí, amén. Perdona al que se arrepiente y cree, amén. Amén. Pero castiga al que no se arrepiente y no cree, Aleluya. a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Gloria sea al Amén. Señor. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Cristo. Eso se llama reconciliación. Amén. Porque el hombre está enemistado con Dios por causa del pecado. Así que estamos abordando de que el hombre por los méritos humanos propios no puede, porque el hombre está necesitado de ser habilitado para hacer el bien, necesitado de la gracia de Dios. Sí, amén. Esa es la gran verdad que nosotros abordamos. Ahora, Amén. Tito 3, versículo 3 al 7. Ese golpecito que usted escucha es la lluvia que está cayendo. Amén. No se vaya a asustar, que está lloviendo. Tito capítulo 3, versículo del 3 en adelante, del 3 al 17. Tito es un libro que está más adelante. Tito 3, del versículo 3 hasta el 7, vamos a leer porque 3 al 7. es bastante extenso ahí. Al 7. Amén. Éramos en otro tiempo. Tito De 3 al 7. Tito, sí, lea primeramente el 3, nos vamos a quedar ahí. 3, Tito 3, ¿qué dice ahí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Amén, hasta ahí vamos a llegar, porque el primer punto del sermón es salvación por méritos humanos propios, o sea, ese es el primer punto. Aquí la palabra del Señor enseña que el hombre, estando sin Dios, estando sin la gracia del Señor Jesucristo, está en pecado. Así lo dice acá. Sí, amén. El punto se incluye él, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, está hablando en el pasado, ¿verdad? E insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Concupiscencia significa pasiones diversas y y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, odiándonos, odiosos y odiándonos unos a otros, en otras palabras. Ahí se puede ver que el hombre, estando sin Dios, tiene un mal que es depravación. La depravación es un principio que enseña que el hombre es naturalmente malo y no puede salvarse por sí mismo, ni por méritos propios ni por buenas obras. Eso es lo que enseña ese principio, ¿verdad? Ese es el primer punto del sermón. Segundo punto del sermón, del mensaje de este estudio: salvación por la gracia de Dios. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el 4 ahí? 4, 5, 6 y 7. Ahí mismo en Tito. ¿Qué dice? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos
misericordia por el levantamiento de la renegación y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Gracias, hermano. Ahí está bien claro, dice que el hombre estando en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo en otra carta, estando en pecado, él no puede hacer el bien, no puede acercarse a iniciar la salvación, no puede. Y por esa razón dice, pero cuando se manifestó la benignidad de Dios, otra traducción dice la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, esto es bien importante, Dios ama a los hombres, Dios ama a toda la humanidad, amén. Dios ama al pecador, al más depravado de los hombres. Lo que no ama es la loca carrera de pecado, eso ya es diferente, amén. Y por eso es que lo busca para salvarlo. Y dice, y su amor para con los hombres nos salvó, esa es la gran bendición. ¿Qué dice? No en virtud de obras de justicia, ahí está el punto. No en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, gloria a Dios. Por la misericordia nosotros merecíamos el castigo, pero el Señor, cuando nos humillamos y le pedimos perdón y pusimos la fe en el Señor Jesús, Él nos dispensó su perdón, nos dio de su gracia y nos salvó, amén. Entonces por eso dice, nos salvó no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando nosotros aceptamos al Señor Cristo, Él nos purifica, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado y nos regenera, es decir, nos da el nuevo nacimiento, una nueva naturaleza y nos moldea a la imagen de Cristo. Eso se llama regeneración y santificación también, porque la santificación va de la par de la regeneración. Nos hace una nueva criatura, pero esa nueva criatura empieza a moldearse a la imagen no de Adán, sino a la imagen de Jesucristo, amén, cuando dan gloria a Dios. Y la imagen del Señor Jesucristo es la vida de santidad. ¿Y cuál es la vida de santidad? La práctica de las virtudes, amén. El hombre antes de Dios no puede amar sinceramente a un prójimo o a Dios, ¿verdad? Solamente puede experimentar una pasión, pero amor verdadero no, amén. Por ejemplo, si ve allí a un hombre que está muriendo, puede hacer que haga una obra, pero realmente no ama verdaderamente, amén. Entonces, pero cuando ya está regenerado sí puede amar verdaderamente, puede entregar el mensaje de salvación a muchos hermanos que han muerto en el campo misionero y están muriendo por amor a las almas, amén. Y esa ya es una virtud, y eso es la del fruto del Espíritu, eso se llama santidad. Y dice, a quien derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una gran herencia la vida eterna, amén. Es una herencia porque esa vida no solamente es de calidad, sino que es de cantidad. Es calidad porque es una vida llena de felicidad, llena de gozo, llena de bendición, y es por toda la eternidad, es decir, no tiene fin. Amén. Y delante de la presencia de Dios, donde de la presencia de Dios hay gozo, hay amor, hay paz, hay bendición, amén. Esa es la gran bendición. Así que eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Sí, y volviendo a Efesios capítulo 2, volviendo a Efesios capítulo 2, ¿verdad? Estamos ahí en el punto inicial. ¿Qué dice en esa su traducción? ¿Cómo lo traduce en esa Biblia? Léalo. Efesios 2:8. Porque gracias soy salvo por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad? Así que no hay que comprar la salvación como lo enseñaba la iglesia tradicional y todavía lo enseña, ¿verdad? Ahora con más, de forma más discreta, pero lo mismo, salvación por obras, amén. Y las sectas enseñan salvación por obras, todas las religiones y sectas enseñan salvación por obras. Entonces, en esta traducción que yo tengo, bonita, dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Quiero enfatizar, gracia en el hebreo es la palabra gen, en el hebreo, y en el griego es charis o charis,
Y eso significa un regalo, un don, ¿verdad? Y se traduce gracia, ¿verdad? Porque usted sabe, en el español podemos traducir gracia, don, dádiva, presente, obsequio, es lo mismo. Es decir, algo que se le da pues de gratis. Amén. Y en el griego dice, está traducida ahí, habéis sido salvados, porque el verbo en griego está en un tiempo perfecto, que significa que una acción en el pasado también continúa en el presente y va a continuar en el futuro. Por eso aquí dice, habéis sido salvados. Es una conjunción, ¿verdad? Una conjugación del verbo en griego y en español, habéis sido salvados. Pero también en esa traducción suya dice, sois salvos, ¿verdad? Está en presente. Y también se puede traducir claramente, y está correcto, seréis salvos, y está correcto. Porque el verbo, insisto, en el original griego está en tiempo perfecto. Amén. Así que esto garantiza salvación. Amén. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Gloria a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la confianza. La fe en la palabra de Dios, ¿verdad? Confianza que denota dependencia de la gracia de Dios. Y también denota fidelidad. Está la fe de fidelidad que denota honradez. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando alguien le dice, usted es fiel a esta iglesia. No soy fiel a la iglesia, soy fiel al Señor Jesús. Amén. Así se le dice. Amén. Amén. Usted es fiel en su trabajo. Bueno, es porque han visto que el hombre y la mujer se esfuerza, ¿verdad? Siempre está allí en esa fidelidad. Entonces, son dos clases de fe. Y esto dice, no proviene de vosotros. Ese es el punto, ¿verdad? No por méritos humanos propios. No proviene de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. Cuánta gloria a Dios. Amén. Es un don de Dios. Sí, amén. En el 9 dice, no a base de obras, por muchas buenas que sean las obras, ¿verdad? Hay bondad ética, que hayan, por ejemplo, algunos se esfuerzan, ¿verdad? También en la religión, en obras piadosas y cualquier otra cosa. No. Dice, no a base de obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, Señor, yo gané la salvación. Qué arrogancia, ¿verdad? Qué orgullo, ¿verdad? No. El Señor dice que es por gracia para que nadie se gloríe. Porque hay algunos que dicen, yo hice esto, yo hice lo otro, ¿verdad? Así empieza. Por ejemplo, uno que es académico empieza a dar su currículum, ¿verdad? Uno que es político empieza a dar su currículum, etcétera. Hasta los deportistas tienen su currículum, ¿sabía usted? Que estuvo en las escuelas del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid, etcétera. Esos son los que más se conocen, ¿verdad? Que fue aquí, fue allá. Y los que son académicos dicen, bueno, estudié en la Universidad tal, la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Algo conocido de nosotros. Estudié en la Universidad Centroamericana, etcétera. Y fui máster en esto, en lo otro, soy doctorado, PhD, y PhD es lo máximo que ahora hay, etcétera. Presenta algo y lo pone como un orgullo, ¿ven? Porque ganó méritos, ¿verdad? Pero son méritos humanos. Y los políticos igual, que fue alcalde de tal lugar, que fue gobernador de tal lugar y ahora es presidente, etcétera. Bueno, aún los militares. Pero en el Señor no valen esos méritos, amén. Amén. No valen esos méritos, para que nadie se gloríe, amén. Para que nadie se gloríe. Así que solo por la gracia Dios salva. Es la doctrina que sostiene que la salvación viene solo por la gracia divina, o sea, solo por la gracia de Dios. Es decir, es un favor inmerecido. Eso es lo que significa en el griego esa palabra gracia. Favor inmerecido, o sea, el hombre no lo merece, pero Dios se lo da. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y porque Dios ama. Amén. Esa es su naturaleza. No como algo que el pecador haya conseguido por sus propios méritos, ya que no hay nada meritorio en el hombre, ni fuerza humana que remedie sus males, es decir, su depravación, su pecado. Por tanto, la salvación es únicamente por la gracia abundante de Dios. Y somos rescatados de su ira o castigo solamente por su gracia. Esto es por su favor inmerecido. Gloria sea al Señor. Esta gracia salvadora es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos ilumina, convence y atrae a Cristo
a librarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Cuando dan gloria a Dios. Aquí está el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo nos dio la iluminación para entender ese mensaje. Cristo te ama. Cristo quiere darte vida nueva. Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere bendecirte. Jesucristo es el Salvador de Dios. Él te quiere salvar hoy. Y el Espíritu Santo es que da la iluminación para entenderlo. Y lo convence. Amén. Y luego lo atrae a Cristo para que experimente la salvación tan grande que nosotros tenemos. Ahora bien, este principio difiere del concepto de salvación por méritos humanos propios, como lo enseñan las religiones, como lo enseñan las sectas. ¿Por qué? Porque el mérito es la acción, conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza. Nosotros no necesitamos eso, ¿ven? No tenemos, por eso dice, para que nadie se gloríe. Amén. Porque nosotros antes de la salvación teníamos indignidad. No teníamos dignidad, pero el Señor nos da la dignidad de ser hijo de Dios. Nos da el privilegio de ser hijo de Dios, de estar en su familia. Si antes de llegar al Señor, ¿sabe cuál era el mérito que nosotros teníamos? Éramos hijos del diablo, así dice la palabra del Señor. Y eso no lo entiende el amigo o la amiga, hasta que ya llega al Señor y ya se da cuenta que sí era verdad. ¿Verdad? Que el enemigo la andaba reclamando como suya, porque así dice la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, o sea, el que nunca se ha arrepentido de su pecado y sigue pecando, el diablo reclama delante del Padre: esta mujer es mía, este hombre es mío. Y pues como está pecando, pues, y la palabra del Señor es fiel, pues Dios es fiel a su palabra, amén. Entonces, pero el Señor viene y rescata a aquel hombre que el diablo reclama como él, y dice: no, este va a ser mío, y le voy a enviar un mensaje de mi palabra, y envía a un evangelista. Y el evangelista, con el poder del Espíritu Santo, lo convence de tal manera de que acepta al Señor. Y luego después el diablo: este es mío. Y el Señor le dice: era tuyo, pero ahora es mío. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es una gran bendición, amén. Es una gran bendición, amados hermanos. Entonces, esa es la bendición. Así que aquí Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya. O sea, Dios crea una nueva criatura, hace una nueva creación. Creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que saber de que nosotros no somos salvos, ¿verdad? Por obras, ¿verdad? Pero eso no significa que ya salvos no vamos a hacer buenas obras. Amén. Ese es un punto bien interesante que tenemos que saber. La fe salvadora siempre se evidencia por las buenas obras. En otras palabras, las buenas obras no son la causa de nuestra salvación, sino la consecuencia de nuestra salvación. Cuando dan gloria a Dios. La causa de nuestra salvación es la gracia, pero las obras ya son consecuencia, efecto, resultado, pues. Esa es la bendición de Dios. Así que por eso no hay que olvidar que las buenas obras también delante de Dios cuentan, pero las buenas obras no cuentan para salvación, sino que cuentan para premio. Por ejemplo, la salvación en sí está ya definida, que es por gracia, por medio de la fe, el arrepentimiento, la obediencia, ¿verdad? Y eso conduce a la vida de santidad. Pero los premios que el Señor Jesucristo va a dar en el tribunal de Cristo, o sea, el trono blanco es el mismo, ¿verdad? Solo se usan palabras diferentes, pero va a ser en ese mismo, digamos, que el Señor lo va a dar. Porque déjeme decirle que en el juicio final, allí no se decide la salvación o la condenación, ya está establecida en el juicio previo. Sea que se salvó la persona, o sea que se perdió, ahí no va a valer que los que están perdidos, pues lamentablemente en el infierno, pues cuando sean resucitados, ahí no va a valer que, no Señor, si yo sí escuché tu palabra, o yo estuve yendo a oír, o estoy yendo a una iglesia, pues, pero el Señor no va a juzgarlo para salvarlo, sino que simplemente ya estando condenado, le va a probar la culpa y también el grado de castigo que merece, ¿verdad? Pero no va a decidir salvarlo o condenarlo. Ahí ya no está decidiendo eso. Igual el creyente en ese tribunal, ahí no se va a preocupar el creyente porque el Señor quizás, Dios mío, a saber si dice méritos para salvarme. No, en ese ya está salvo, ahí no necesita el cristiano afligirse por eso. Porque la palabra del Señor enseña de que la salvación es por gracia. Lo que sí puede hacer es que puede perder la recompensa, amén.
Porque las recompensas se ganan por buenas obras, cuando dan gloria a Dios. ¿Qué son las buenas obras? Evangelizar, amén. Entregar el mensaje de salvación a los amigos, a los hermanos. Ayudar y servir en la iglesia, son buenas obras, amén. Entre otras muchas, ayudar al que no tiene, a darle pan al hambriento, agua al sediento, vestido al desnudo, esas son buenas obras. Darle hospedaje al extranjero, amén. Asistir al enfermo o al que está en la prisión, son buenas obras, amén. Y esas el Señor las va a compensar. Por ejemplo, el que gana alma, el Señor le da coronas, amén. Y en esas coronas le pone perlitas a cada alma que gana. También le tiene edificios, building, o sea, mansiones, moradas en el reino de los cielos. Y el ganador de alma, en cada morada, ahí van a estar todos los que él ganó con el ministerio. Amén. El pastor, la pastora, el maestro, la maestra, el evangelista, la profeta, la profetisa, no importa. Con ese efecto, ¿verdad? De la gracia de Dios, él ganó almas y con esa bendición el Señor le va a dar una morada allá en el reino de los cielos. Allá sea en la Nueva Jerusalén o en cualquier otro lugar del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es extensísimo. La Nueva Jerusalén solamente es la capital nada más del reino. Y también otros premios, ¿verdad? Hay hermanos que por enseñar la sana doctrina y por sufrir por la sana doctrina, el Señor le tiene corona, también le tiene algunos anillitos así, con piedras preciosas así chiquititas, bien bonitas. El Señor ya ha revelado eso, amén. Etcétera, etcétera. Tiene muchos dones, muchos privilegios el Señor, amén. Entonces ahí el cristiano no se va a preocupar por eso, solo se va a preocupar porque si el Señor le va a dar o no le va a dar, solamente eso, pero está salvo. Por eso dice ahí en Apocalipsis, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego azufre. Ese es el versículo, según dicen, el más duro y el más triste de todos, pero es una realidad. Eso va a ser el juicio. ¿Por qué dice el que no se ha inscrito en el libro de la vida? Porque ahí va a estar la iglesia. Porque al pecador el Señor no necesita enseñarle el libro de la vida, simplemente le va a probar la culpabilidad por las obras, ¿verdad? Por las malas obras, por la loca carrera de pecado, etcétera, y que nunca recibió la gracia, nunca fue salvo, ¿verdad? O tal vez apostató la gracia de Dios y nunca se restauró. Entonces la cosa es de que en ese juicio final el Señor va a juzgar primero a la iglesia y a Israel, y después a toda la humanidad perdida, y finalmente a los ángeles caídos que también tienen cuenta pendiente con Dios. Y sabe que ellos ya están condenados, pero el Señor los va a juzgar para castigo, para darles el castigo que merecen. Porque dice la palabra de Dios, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El enemigo, el diablo, Satanás, pues. Eso se llama juicio previo. O sea, en el juicio previo es donde Dios salva o condena. En el juicio final solo da la recompensa ya al salvo, o la recompensa al perdido, ¿verdad? Pero no se decide la salvación final en el juicio final. Amén. Por ejemplo, los juicios que el Señor está trayendo a la tierra en este tiempo son parte del juicio previo. Son parte del juicio previo de Dios. Amén. Eso hay que entender. Entonces, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De que es bueno hacer buenas obras, amén. No con esa, digamos, mentalidad de querer ganar salvación, sino con la mentalidad de ser agradecidos con Dios y de ganar galardones, amén. Ganar coronas, ganar anillitos, ganar moradas, ganar una posición bonita, etcétera. La cosa es de que el Señor tiene grandes bendiciones, ¿verdad? Hay unas cosas que el Señor nos va a sorprender cuando estemos allá. Algunos se han sorprendido cuando el Señor les ha mostrado sus moradas. Qué bonito, ¿verdad? Hasta toma en cuenta los gustos de uno, los colores que a uno le gustan. Si le gusta la casa amueblada, si le gusta la casa con jardines, todo bien bonito. Son detallitos que el Señor tiene. Son bien bonitos todos. Amén. Entonces, así está la bendición. Así que la gracia salvífica y sus beneficios, los beneficios son muchos. Justificación, el perdón de Dios. Dios lo declara al culpable inocente. O sea, como que nunca haya pecado, pues. Es como cuando un juez le dice a alguien que ha matado a alguien, ¿verdad? Y en el juicio le prueban que no lo mató. Eres inocente, o sea, eres justo, no tienes ningún cargo. Y entonces, ¿qué se pasa con el que estaba culpable? Se siente bendecido, ¿verdad? Porque salió eximido del cargo. Entonces, justificación es que es declarado justo.
Regeneración es una nueva criatura, o sea, una nueva naturaleza. Dios restaura un nuevo nacimiento, eso es espiritual. Santificación es que el Señor purifica al ser y al mismo tiempo le da el fruto del Espíritu para practicar las virtudes, amén, las virtudes espirituales. Adopción es que no éramos hijos de Dios, pero ahora sí somos hijos de Dios, es un gran privilegio. Reconciliación es que antes éramos enemigos de Dios por causa del pecado y la maldad, ahora somos amigos de Dios, es decir, se hizo la paz con Dios. Glorificación es que el Señor va a dar un cuerpo inmortal, un cuerpo glorioso en la resurrección o en el arrebatamiento para la iglesia que estemos con vida, amén. Cuando estemos con vida, el Señor dice que va a dar al que está con vida transformación. Seremos transformados, dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, en un santiamén, amén. Y el que haya muerto, él va a venir desde allá del tercer cielo, ¿verdad?, con su espíritu y su alma a recoger su cuerpo glorioso en esa tumba donde murió. Y si lo quemaron, bueno, el Señor restaura y le da un nuevo cuerpo, similar al que él tenía, un cuerpo glorioso. A eso se refiere glorificación. O sea, esos son los beneficios de la gracia, ¿verdad? La gracia salvífica y sus beneficios son la riqueza de Yahvé Dios o de Jehová Dios, distribuida a expensas de la obra meritoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que es el punto central. Así pues, la gracia de Dios Padre en Jesucristo no es solo necesaria, sino que es la única causa eficiente de nuestra salvación. Cuando dan gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y esto es un principio que tenemos que tener en cuenta. Es que si alguien le llega diciendo, tienes que ganar tu salvación, usted hasta, quizás no se tiene que reír de él, ¿verdad?, porque también sería pecado de burlarse, sino que dice, no, hermano, no estamos ganando salvación, es por gracia, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es ganando galardones, eso sí, ¿verdad? Porque también eso hay que hacerlo. Pero la cosa es que hay algunos que así enseñan. Yo he escuchado predicadores que dicen, hermanos, tenemos que ganarnos la salvación. Dios mío, no tiene doctrina, ¿verdad? Y los reformadores querían que la iglesia tuviera doctrina, amén, porque la otra no había enseñado esto, lo había escondido, y ese es un gran pecado, amén. No lo había enseñado la iglesia tradicional, pero nosotros sí lo tenemos que saber, amén. Cuando comunique usted el mensaje de salvación a aquel que está perdido, dígale, el Señor Jesucristo te da salvación por gracia, ¿verdad? Solamente tienes que confiar en Él y, bueno, pedirle perdón, porque eso es lo que la Biblia enseña, y eres salvo, ¿verdad? Y así vas a experimentar esa gracia. Así que con estos principios, hay otros principios más adelante, ¿verdad? Pero los vamos a dar pendiente. El hermano Oscar tiene la tarea de continuar, gloria a Dios. Amén. Él tiene que ilustrarse con toda esta bendición. Solo fide, solo por la fe en Jesucristo Dios salva. Ahí también se incluye arrepentimiento y obediencia, que no son obras, sino que son requisitos de la salvación, son, ¿cómo se llama? Actitudes necesarias para responder ante la maravillosa gracia de Dios. Solo Cristo salva, solo Cristo, solo por Cristo Dios salva. Ese es el otro, y el otro es Soli Deo Gloria, solo a Dios sea la gloria. ¿Cuánto da gloria a Dios? Con estos 5 principios, estos reformadores han conquistado cientos, miles y millones de almas por la gracia de Dios, porque son instrumentos, amén. Todos nosotros somos instrumentos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por muy grande que sea el evangelista, por miles que acepten en cada prédica, en cada sermón, la gloria es de Dios, la salvación es de Dios, solamente es instrumento. Amén. Con estos 5 principios, la iglesia evangélica comenzó a ganar almas desde el siglo XVI hasta ahora. 506 años de reforma cristiana, amén. Estas 5 importantes y fundamentales doctrinas son la razón para la reforma cristiana del siglo XVI. Ellas son el corazón de donde la Iglesia Católica Romana se equivocó en su doctrina y el por qué la reforma cristiana fue necesaria para regresar a las iglesias a través de todo el mundo a la correcta doctrina bíblica. Ahora bien, con la negativa de la Iglesia Católica a reformar su doctrina, surgieron 4 tradiciones evangélicas principales que son la Iglesia Luterana, Alemania; la Iglesia Reformada, Países Bajos, o sea, Holanda; la Iglesia Anabaptista, Suiza; y la Iglesia Anglicana, Inglaterra. Y de ahí viene toda la tradición de la Iglesia Evangélica, amén. Estas doctrinas son tan importantes en la actualidad para evaluar una iglesia y sus enseñanzas como lo fueron entonces.
De muchas maneras, muchos cristianos evangélicos necesitan ser retados a regresar a estas doctrinas fundamentales de la fe cristiana, al igual que los reformadores retaron a la iglesia romana a hacerlo en el siglo XVI. Gloria a Dios. Sí, porque ya le digo yo he escuchado a muchos predicadores de años experimentados, ¿verdad? Enseñar otros principios. Pero esta es la verdad de Dios y esta verdad se sostiene, amén. Esa es la bendición. Así es que todavía falta la última gran cosecha, que es la multitud vestida de ropa blanca. Y ahí estamos incluidos nosotros, ahí, como primicias de esa bendición. O sea que el Señor ha bendecido con su evangelio y sigue bendiciendo a todas las naciones. Y el último que va a convertir es a Israel, porque Israel no todos son salvos, los 144,000 sí, porque son los escogidos, son los evangelistas, los misioneros para convertir a Israel, al igual que los dos profetas de fuego, de poder, Moisés y Elías. Durante 3 años y medio, en la semana 70 van a predicar, después se cierra y ya no hay el mensaje del evangelio para nadie y el diablo domina con todo. Bueno, que el Señor nos va a guardar de ese tiempo porque nos va a arrebatar antes de que gobierne el anticristo, pero antes de eso el Señor trae cosecha, ¿ven? En medio de juicios Él trae cosecha. Por eso es que nuestro punto o posición del arrebatamiento se llama posición intermedia. Intermedia es que el Señor ya ha iniciado los juicios y en el principio de los juicios mayores va a arrebatarla, cuando solo Él sabe, amén. Nadie sabe el día y la hora, pero sí el Espíritu Santo ha revelado que la iglesia va a estar en el iceberg de la gran tribulación, porque ahí es donde los hombres y las mujeres que hoy no quieren nada de Dios, ahí sí van a querer. Sí, porque hay mucha gente que necesita un poquito de presión y otros necesitan una gran presión. Cuando ya está apretada la cosa, dice, ay, ahí entonces clama a Dios, Dios mío. Entonces hasta allí se acuerda, pues, pero mientras tanto, donde tiene salud, tiene dinero, tiene energía, tiene lo que sea, no quiere nada del Señor. Pero allí sí se va a acordar de que sí le han predicado que el Señor viene. Ahí sí le han predicado que el Señor lo ama y que quiere rescatarlo. Y ahí la iglesia será el instrumento para ganar almas. Amén. Porque es la única que va a quedar allí con bendición. Allí no va a importar nada. Allí hasta los muertos van a resucitar, pues. Y entonces la gente va a decir, estos tienen la verdad. Pues aquí estoy bien. Amén, cuando dan gloria a Dios, porque el Señor va a traer el último avivamiento para que aguante ese momento de prueba, amén. Un momento de prueba nada más, breve, pero lo va a tener. Así que la multitud vestida de ropa blanca todavía está pendiente, no se ha ganado, pero es a base de la palabra de Dios, amén. A base de estos principios que nos enseñaron estos reformadores cristianos, y que todos ellos fueron instrumentos para reformar la doctrina cristiana evangélica. Y esta es la que nosotros enseñamos y predicamos y sostenemos. ¿Para qué? Para que así nosotros tengamos pureza doctrinal. Amén. Para no ser confundidos, porque ahora cualquiera lo confunde a uno. Va a llover venga el culto y va a llover de arriba, va a llover plata y oro. Y ahí llega la muchedumbre de gente. Dios mío, aquel predicador dijo que iba a llover allí todo. Venga y, o sea, solo son falacias, hermanos. Eso no es de Dios, amén. Entonces, la cosa es que estamos en un buen tiempo y en un buen momento para podernos preparar, amén, para ser instrumentos para ganar almas, amén. O se conforma usted solo con la salvación. O sea, está bendecido, ¿verdad? La salvación, sí. Pero ¿qué tal si allá, cuando el Señor esté en el tribunal, ¿verdad? Y le diga, vaya, tú eras un adorador, una adoradora, o tú eras un evangelista, una evangelista, o tú eres también un profeta, una profetisa, ¿verdad? Bendeciste con mi palabra muchas almas. Y siempre fuiste humilde, ¿verdad? Siempre. Tienes este galardón, tienes este premio, este regalo, ¿verdad? O sea, está bien bonito, ¿verdad? Que a uno lo premie. ¿Alguna vez lo han premiado a usted en la escuela? Yo recuerdo que a mí me premiaron algunas veces. No todo el tiempo, pero se siente bien, se siente bonito, ¿verdad? ¿Sí o no? Que uno lo premie, ¿verdad? Por tener méritos académicos. Así que es una gran bendición servirle al Señor. Y estamos bendecidos, gloria sea al Señor. Así que esta iglesia se cataloga por eso. Aquí tenemos pureza doctrinal, amén. Y eso lo lleva a la pureza también espiritual, al creyente. Porque una iglesia que no tiene pureza doctrinal, el enemigo fácilmente le mete corrupción, le mete maldad, le mete pecado. Y se pierden las almas al final de cuentas, ¿verdad?
la iglesia necesita la doctrina, por eso es que es importante el estudio bíblico. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Alguien quiere reconciliarse con el Señor en esta tarde? La niña Helen quiere reconciliarse con el Señor. La niña Mel, ya están reconciliadas, ¿verdad? Todos. Kevin quiere reconciliarse con el Señor. Gloria sea al Señor. Podemos orar, podemos hacer una oración que tiene el deseo en su corazón. El hermano o la hermana, usted siente que anda un poco débil, podemos hacer una oración, que el Señor tenga misericordia. Aquí está el amigo o la amiga que ve el mensaje y ha sido tocado por la palabra del Señor y por su espíritu. Le invitamos a que reciba al Señor Jesús en su corazón. Dice el Señor Jesús: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, que usted le tiene que abrir su corazón para que él pueda entrar. Eso se llama albedrío libre. Así que, así le invitamos a que reciba al Señor Jesús en una oración. Dígale al Señor Jesús: Señor Jesús, yo creo que usted murió por mí en la cruz del Calvario. Creo en sus méritos de su obra en el Calvario. Y hoy también, no solamente creo, sino también le pido perdón. Porque yo sé que soy culpable de muchos pecados, pero yo me arrepiento de toda mi maldad. Perdóneme y deme también una nueva vida, así como dice su palabra. Deme el don del Espíritu Santo para que sea su Espíritu Santo el que me dirija siempre hacia la verdad, la justicia, la santidad, y que me mantenga hasta el fin de mi vida en fidelidad hacia su obra y hacia su persona. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. Dice la palabra del Señor Jesús que el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. El Señor Jesús dice: el que cree en mí, el que confía en mí, tiene vida eterna. Así que nosotros consideramos que se hizo esa oración con fe, ¿verdad? Con humildad. El Señor Jesús entró a su vida y el Espíritu Santo le aplicó esa salvación grande, preciosa. Congréguese en una iglesia cristiana evangélica. Si tiene una Biblia, léala, y si no, pues consiga una, ¿verdad? Ahora hay muchas, hasta en internet se pueden encontrar en aplicaciones de teléfonos. Ore al Señor y que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Así que gracias sea al Señor. Vamos a dar por finalizado esta entrega de este mensaje. Lo voy a cortar ahí. Vamos a cortar porque si no va a seguir grabando esta